Bienvenidos a una nueva edición de su programa Palabra de Vida. Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. Qué bonito, hermano, cuando podemos estar juntos en el día del Señor y poder venir y adorar al Señor, pero también escuchar su palabra. Recuerde que es la palabra de Dios nuestra regla de conducta y de fe. Y es la palabra del Señor la que venimos a recibir. Y hoy el Señor nos ha encomendado esta palabra del Señor y quiero que abramos las Sagradas Escrituras en el capítulo 4 del libro del Génesis. Capítulo 4 del libro de Génesis. Vamos a leer unos versículos a partir del versículo 4 y vamos a ir directo a la palabra. Hoy tengo conmigo la Biblia Reina Valera, pero es la 2015, así es que levemente tiene unas pequeñas, ya no hay vosotros, ya no es esa, sino que es la misma Reina Valera, pero está un poco más actualizada. Génesis capítulo 4, y leo a partir del versículo 4, dice: Abel también trajo una ofrenda de los primogénitos de sus ovejas, lo mejor de ellas. Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni su ofrenda. Por eso Caín se enfureció mucho y decayó su semblante. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué te has enfurecido? No, ¿por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, ¿no serás enaltecido? Pero si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta y te seducirá, pero tú debes enseñorearte de él. Caín habló con su hermano Abel, y sucedió que estando juntos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Padre Celestial, esta hermosa tarde, Señor, estoy ante ti como un siervo tuyo, el cual tú me has llamado para este sagrado ministerio, al cual, Señor, honro con todo mi corazón. Tú conoces mi vida, conoces aún las motivaciones de mi corazón, y te ruego, Padre, que tu gracia y tu misericordia esté con nosotros esta mañana, Señor, y que tu palabra pueda venir, Señor, como una preciosa semilla a nuestro corazón y pueda producir, Señor, el fruto para el cual tú le has enviado, Señor. Ayúdame, Señor, a que pueda ser tu palabra. Yo creo, Señor, que estamos cansados de discursos evangélicos humanos y de anécdotas chistosas, pero queremos oír tu palabra esta mañana. Señor, una palabra que transforme nuestros corazones. Todo esto te lo ruego, Señor, y te lo suplico en el bello y poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, a quien damos gloria y honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, la iglesia de Life Church ha estado bajo 3 principios fundamentales que ha tratado de mantenerlos. Número 1 es la verdad bíblica. Eso lo hemos estado estudiando hace 2 domingos. El domingo pasado hablamos acerca del amor intencional. Y ahora nos toca hablar de la generosidad radical. Son 3 fundamentos que la iglesia de Life Church ha estado tratando de desarrollar en la vida. Primero, como la prioridad es la verdad bíblica, el amor intencional y la generosidad radical. Porque tenemos que saber que podemos dar testimonio de esto. Ahora, es importante darnos cuenta acerca de este pasaje. Lo que ocurrió en el jardín del Edén es cierto para el día de hoy también. Dios, de una manera sorprendente, vio a estos muchachos, a Caín y Abel. Eran los primeros hijos de Adán y Eva. Estos muchachos, de una forma sorprendente, conocieron la desobediencia de sus padres. Ellos supieron
que sus papás habían perdido esa presencia. Y seguramente Abel escuchaba a su papá, igual que Caín, de que ellos habían tenido un encuentro y un conocimiento y una intimidad con Dios soberano. Habían conocido al Dios de la gloria. Habían estado en la presencia de Dios. Y ahora, seguramente en esas conversaciones, escucharon de una forma sorprendente que habían perdido esa presencia por causa de la desobediencia y que habían sido expulsados de ese jardín precioso. Ellos habían disfrutado de ese jardín, pero ahora el pecado estaba sobre ellos. Y entre estos dos jovencitos que estaban escuchándolo, de alguna forma Abel empezó a darse cuenta de algo, que el Dios todopoderoso, el Dios soberano, era un Dios de amor y de misericordia, pero también era un Dios justo. Era un Dios que para estar en su presencia era imperiosa necesidad el tener un corazón humilde, dispuesto, pero sobre todo santo. Y una de las historias que más habrán impactado a Caín y Abel es que ellos se cubrían con hojas tratando de cubrir su pecado. Y que Dios, en su grande sabiduría, Él había matado un animal y con ese animal inocente había sacado esas pieles y los había cubierto. Eso se llama la expiación o la sustitución, la muerte de un inocente por el culpable. El animal era inocente y eso era la señal que iba a llevarse a través de todas las Sagradas Escrituras, la muerte del inocente por el culpable. Y por eso vino a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era Jesús, era nuestro Señor Jesucristo el que iba a llegar hasta el final de toda la historia, desde Génesis hasta Apocalipsis, cómo Él iba a quitar ese pecado para hacernos volver otra vez al jardín y a la presencia de Dios. Es ahí cuando Él muere, ese velo es cortado y ahora tenemos libre acceso a la presencia. Seguramente estos muchachos escuchaban eso. Y entonces, de una forma en la cual Dios les hizo saber que Él quería acercarse a ellos, les pidió una ofrenda. La ofrenda en nuestros días ha sido tan manipulada y tan pervertida que ha perdido la razón de ser. La ofrenda nunca está desligada del corazón. Podemos traer las mejores cosas, pero si lo traemos con una motivación incorrecta, Dios no es agradado. La ofrenda es parte de un privilegio que Dios nos da para adorar al Dios de los cielos. Y esto era lo que estaba sucediendo. De una forma en la que Dios les hizo saber a ellos que quería acercarse a ellos, que trajeran una ofrenda, de forma tal que ellos supieron que Dios estaba acercándose a estos muchachos. Pero entendieron de diferente manera. El trabajo de Caín era un labrador de la tierra. Y el trabajo de Abel era pastor de ovejas. En la historia humana, usted le pregunta a la persona, ¿qué es lo que tú haces? Y él le va a decir, yo soy carpintero, yo soy mecánico, yo soy doctor, yo soy enfermera. Cada uno reconoce lo que hacemos por la profesión que tenemos. Pero en la Biblia solo hay dos profesiones. O eres un labrador de la tierra, o eres un pastor de ovejas. Usted me dirá, ¿pero dónde están mis ovejas? Bueno, están en su casa. Son sus hijos. Ellos son sus ovejas. Es su esposa. Dios le entregó una hija de Dios a usted para que usted la pastoreara. Le entregó hijos para pastorearlos.
solo hay dos profesiones delante del cielo. O eres un labrador de la tierra, o eres un pastor de ovejas. Y dependiendo la naturaleza como tú determinas lo que eres, así vas a traer la ofrenda. Si eres un labrador de la tierra, tu corazón estará ligado a las cosas materiales. Si eres un hombre que es un pastor de ovejas, tu corazón va a estar ligado a cuidar las ovejas. Y ahí estará determinada tu ofrenda. Y es por eso que al día de hoy se ha tergiversado y ha manipulado mucho el concepto de la ofrenda. La ofrenda no tiene que ver con dinero. La ofrenda no tiene que ver con cosas. La ofrenda radica de acuerdo a lo que tú eres. O eres un labrador de la tierra o eres un pastor de ovejas. De ahí viene esa ofrenda. Así que llegó el día en que ellos trajeron la ofrenda y pusieron la ofrenda. La Biblia dice claramente que Caín trajo del fruto de la tierra. Ese fruto de la tierra seguramente eran a lo mejor verduras o frutas que no requieren un altar. No hay nada en esa ofrenda. No hay implicación que amaba esa ofrenda su presencia, la presencia de Dios. Es importante entender que la ofrenda es un acto de adoración por la presencia de Dios. Es decir, traer esa ofrenda a Dios era permanecer y esperar que Dios la recibiera con agrado. Es un altar. El único altar que Dios recibe está en la cruz del Calvario. De manera que tiene que haber un sacrificio. De forma que cuando Caín trajo la verdura, a los días, ¿qué sucede con la verdura? A los pocos días, ya no sirve. Pero Abel escogió lo mejor de sus ovejas. Y le habrá dolido, por supuesto, sacrificarla, porque duele el sacrificio, y entregarla. Pero era esperar en un altar que Dios la recibiera. Entonces vino la respuesta de Dios. La respuesta de Dios, ¿cuál fue? El fuego de Dios consumió la ofrenda. Vino al altar. El fuego de Dios solo viene al altar. Y consumió la ofrenda de Abel. Pero eso provocó una reacción en el hermano mayor. Y dijo, ¿cómo es que él puede traer una ofrenda y la recibe, y yo que le he traído una ofrenda no me la recibió? Pero la Biblia dice que Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín, ni a Caín tampoco, pero vio con agrado a Abel y su ofrenda. Fíjese qué importante es esto. Cuando usted trae una ofrenda a Dios, la mayoría de las veces traemos lo que nos sobra. Traemos lo último. No traemos lo prioritario, lo primario. Él trajo lo primogénito de las ovejas. Y por esa razón, una de las cosas que hemos perdido es la presencia de Dios. Y Dios no consume la ofrenda, porque nosotros dejamos la ofrenda y nos vamos. La ofrenda necesita entenderse como un acto de adoración para que la presencia de Dios caiga. Es un acto de gratitud por permanecer en su presencia. Si tú das una ofrenda porque empiezas a entender, bueno, el diezmo era del Antiguo Testamento y ahora no hay. Si entiendes eso, eso no es una ofrenda. Si tú empiezas a pensar en que es algo de dinero, definitivamente eso no lo va a recibir el Señor. Número 2, tampoco, si el pastor dice, tienen que traer esa ofrenda, y tú la traes porque el pastor dice, también eso está mal. Nada de eso llega al tema del corazón de lo que significa dar.
No venimos a dar una ofrenda porque el pastor dijo. No venimos a dar una ofrenda porque, bueno, ni modo, hoy voy a traer algo. No se trata de eso. Se trata de la presencia de Dios que acepte el altar de la ofrenda. La ofrenda que Dios recibe es la única ofrenda que Dios recibe. Es la ofrenda que está en la cruz del Calvario, en el altar del sacrificio. Es lo único. Dios demanda todo nuestro corazón en la relación con Él. Es imposible tener una fe que agrade a Dios sin compartir una intimidad con Jesús. Tenemos que anhelarlo. Tenemos que estar cerca a Él. Tenemos que desearlo. El salmista dijo en el Salmo 73, versículos 25 y 26, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo. Es el ardor, el anhelo, la pasión por su presencia. Es por eso que oramos. Es por eso que venimos a la iglesia. Es bonito, es maravilloso compartir con los hermanos. A veces disfrutamos las arepas, que sabrosas, hermanos. Las disfrutamos, pero no venimos por eso. Venimos por la presencia del Señor. Cuando tú cruzas esa puerta, tú tienes que venir por una sola razón, por la presencia de Dios. Jamás pongas tu mirada en un pastor. Somos de barro. Si levantan nuestras vestiduras, somos de barro. Nunca pongas una mirada en un hombre. Venimos por exaltar el único nombre que está debajo del cielo y que ha sido dado a los hombres para que seamos salvos. Es en el nombre de Jesucristo. Él es nuestro Señor. No seas un seguidor de un hombre, sé un seguidor de Cristo. Alguien diga amén. ¿Sabe lo que la Biblia dice en Hebreos capítulo 11, verso 4? Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablan por ella. Abel ofrecía sacrificios al Señor con frecuencia, y sus sacrificios siempre requerían un altar y derramamiento de sangre. Él tenía ese deseo. Veía la ovejita y decía, este es para mi Señor. ¿Sabe lo que termina el libro de Malaquías? ¿Por qué me traes lo enfermo? ¿Por qué me traes lo quebrado? Preséntaselo a tu rey a ver si lo quiere aceptar. ¿Por qué me traes eso a mí? ¿Por qué no me das tu mejor adoración? ¿Por qué no me das tu corazón? Es ahí donde hemos perdido la dirección. Y después nos lamentamos. ¿Por qué? Dios, ¿dónde estás cuando estamos en grandes aprietos? Esto era lo que pasaba con Abel. Abel escuchaba a sus papás. ¿Cómo era esa presencia de Dios? Y un día seguramente Abel dijo, yo no quiero vivir de esas historias pasadas. Yo quiero mi propia experiencia. Yo quiero ir y presentarme delante del Señor. Yo quiero mi propia experiencia con Dios. Y seguramente la tuvo, hermano. Porque la Biblia lo registra en el capítulo 11 del libro de los Hebreos. ¿Será Dios agradado con tu ofrenda? ¿Es Dios el que recibe esa ofrenda de tu mano? No estoy hablando del dinero. Cuando tú vienes a Dios y entregas tu corazón, realmente hay un anhelo por su presencia. Puedes esperar en Él.
¿Puedes esperar que la mano de Dios descienda sobre ti y amorosamente vea con agrado a ti y tu ofrenda? ¿Puedes esperar eso? La mayoría de personas hoy en día vienen y ofrecen sacrificio que no demanda la presencia de Dios. Ellos simplemente ponen la ofrenda y piensan que algo están ayudando en algo. Han separado su corazón de la ofrenda. Señor dice en 2 Corintios capítulo 2 verso 15: porque para Dios somos grato olor para Cristo. Grato olor de Cristo. El Señor mira el corazón. Él sabía que Caín no añoraba estar en su presencia. Esto está claro por el sacrificio que Caín ofreció escogerle. Pero el siervo fiel busca ese toque divino de Dios. Al igual que Abel, no se va a conformar con menos. Si usted trae una ofrenda a Dios, usted va a decir: estoy decidido a darle al Señor todo mi tiempo, mis bienes, que quiera en mí comunión con Él. Anhelo oír su suave y apacible voz hablándome, así que me quedaré en su presencia. Y Dios empieza a obrar de manera soberana. Mire lo que dice Deuteronomio 8, 17 y 18. Deuteronomio 8, 17 y 18. La bendición viene de Dios. Todo es de Dios. Dice: no sea que digas en tu corazón, mi fuerza y el poder de mi mano me han traído esta propiedad o esta prosperidad. Al contrario, acuérdate del Señor tu Dios. Él es el que te da poder para hacer riquezas, con el fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. El propósito es dar gloria al Señor con tu riqueza. Proverbios 11, 25 dice: la persona generosa será prosperada. La persona generosa será prosperada, y el que sacia a otros también será saciado. Segunda de Corintios 9, 10 y 12. Dios es quien nos provee para dar acciones de gracias. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará la semilla de ustedes y aumentará los frutos de la justicia de ustedes. De manera que vemos, hermano mío, que un tema que impartió Jesucristo es acerca de dónde está tu corazón. Y a veces nuestro corazón está en el dinero, y eso sustituye a Dios. Dios no está en nuestra prioridad. Voy a leerle algunos versículos, o a describir algunos versículos que están en el Nuevo Testamento, que hablan acerca de esto. Por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, Lucas 15, del verso 11 al 32. Y del mayordomo infiel, Lucas 16, del 1 al 15. Jesús presentó a dos hombres que malgastaron un dinero que no era suyo. En la historia del rico y Lázaro, Lucas 16, del 19 al 31. Advirtió del peligro de usar mal las riquezas como un fin en sí mismas. Otra historia está en Marcos 10, del 17 al 31. El joven rico que se apartó de la vida eterna porque amaba más sus posesiones. Lucas 19, 1 al 10 está la historia de Zaqueo, el publicano, que se convirtió inmediatamente. Él decidió entregar la mitad de sus bienes a los pobres y devolver todo aquello que hubiera defraudado. Otro está en Lucas 12, del versículo 13 al 21, cuando un hombre le pidió a Jesús que actuara de juez para que su hermano repartiera con él su herencia. Le advirtió del pecado de la avaricia y de la insensatez de confiar en las riquezas. Además, explicó que las riquezas materiales son de mínima importancia en comparación con las espirituales. Una más está ahí en la parábola del fariseo y el publicano, Lucas 18, del 9 al 14. Jesús condenó la falsa religiosidad del fariseo, que orando en el templo alardeaba que daba diezmo de todo lo que ganaba. Esa era su historia. Doy diezmo de todo lo que gano.
Pero al igual que Caín, Dios no estaba agradado con esa ofrenda, ni con la persona que daba la ofrenda. Vemos también que en Lucas 14:33 también enseñó que nadie podía ser su discípulo a menos que renunciara a todo lo que poseía. Y exhortó a los discípulos a hacerse tesoros en el cielo, porque es la única manera de no perderlos con la muerte. En Lucas 12, del 32 al 34, y Mateo capítulo 6, verso 20. La razón por la que el dinero resulta tan crucial para Jesús es porque en todas las épocas y culturas ha representado la prioridad, ha tomado lugar en nuestro corazón y hemos relegado la presencia de Dios. Por eso la forma en que usamos el dinero dice mucho de nuestro estado espiritual. Esto es mío, y no damos cuenta que Dios es el que nos da. David dijo: de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Los tesoros de David fueron para su hijo, para que hiciera el templo del Señor. No era para que comprara carros nuevos, no era para que fuera de vacaciones. Eso está bien, pero no es la prioridad. Dijo, era para el Señor. En el libro de Ageo, el Señor viene a la iglesia y le dice: trabajan mucho y todo cae en saco roto. Cultivan tanto y nada, todo se pierde. ¿Por qué? Porque ustedes han dejado mi casa y han artesonado las suyas. Su prioridad es su casa y no la casa donde yo habito. Y por eso están en esa situación. Eso está en el libro de Ageo. En el libro de Malaquías le digo a los sacerdotes: ustedes están trayendo lo enfermo. Ustedes me han deshonrado en vez de traer lo bueno delante de mí, lo mejor. Usted preguntará: ¿y qué es lo mejor que yo tengo? ¿Cuántos talentos Dios ha dado? ¿Cuánta vida le ha dado? ¿Cuántas cosas Dios le ha dado? Sería innumerable las bendiciones que tenemos de Dios. Esto viene a mi memoria, una historia que me contaron. Con esta situación del COVID, un hombre tuvo un serio problema y tuvo que ir al hospital y le pusieron un respirador. Y ese respirador fue por 1 hora para poderlo recuperar. Y finalmente regresó a casa, pero más tarde le llegó el bill. Y usted sabe cuánto vale 1 hora en emergencia y más con un respirador. Y era aproximadamente cerca de $4,000. Solo por 1 hora, $4,000, que el hombre se puso a llorar. Y la esposa dijo: hijo, pero ¿por qué lloras si tenemos el dinero para pagarlo? Por 1 hora de aire me cobraron $4,000. Tengo 60 años. ¿Cuánto aire me ha dado Dios? Y nunca me ha cobrado nada. ¿Puede imaginarse? Dios no le ha cobrado el aire. Y a este hombre por 1 hora, $4,000. Dios dice: si yo te he dado la vida, yo te doy la familia, yo te he dado los talentos, yo te he dado el trabajo que tienes, yo te doy la salud que tienes. ¿Cuál es tu ofrenda? Y no estoy hablando de dinero. Estoy hablando de tu corazón. Estoy hablando que tú anheles su presencia. Y su presencia no va a venir sin una ofrenda. ¿Y cuál ofrenda es esa? La que está en el monte Calvario. Es Cristo. Porque cuando tú te acercas en gratitud a Cristo, es la ofrenda que Él recibe. Es Jesucristo nuestro Señor. Y cuando Él viene con su presencia, Él se agrada de esa ofrenda. Porque en Cristo somos más que vencedores. Recuerde una cosa. Hay un pasaje en la historia de la Biblia que me impacta sobremanera. Un día, Dios llamó a Abraham, así como a usted y a mí,
Le dijo, sal de la tierra donde estás, de Ur de los Caldeos. Yo te voy a bendecir. Te voy a bendecir para que seas de bendición. Y Abraham se trajo a su sobrino Lot, ¿verdad? Los sobrinos son algo pegados con uno. Se trajo a su sobrino. Pero después del proceso que hubo en Egipto, él había sido enriquecido y tenían mucho ganado. Entonces los pastores se empezaron a pelear, los de Lot con los pastores de Abraham. O sea que la pelea de pastores no viene de hoy, ya viene de hace tiempos, hermano, ¿verdad? Y empezaron a pelearse. ¿Por el qué? Por las ovejas, hermano. ¿De quién eran las ovejas? ¿De ellos? ¿O eran de Dios? Son de Dios, hermano. Son de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurrió? A raíz del pleito, el anciano Abraham le dice a su sobrino, mira, escoge la tierra, escógela tú y yo me voy a ir en el sentido contrario, para que no haya pleito. Así que si tú te vas para California, yo me voy para Pensilvania. Así se fueron para un lado. ¿Qué ocurrió? Tiempo después, Lot miró el valle y se acercó cada día a Sodoma y Gomorra. Él estaba feliz. Dijo, aquí hay luces. Y ahí a lo mejor pasó por Las Vegas. Hermano, mire, esto está bonito aquí, ¿verdad? Pero él no se daba cuenta que tiempo después 5 reyes estaban planeando atacar esa ciudad. Y vinieron 5 reyes. Cuando le digo 5 reyes, son 5 naciones. Y eran gente, pero aguerrida, gente sanguinaria. Y vinieron y tomaron esa ciudad. Se llevaron todito. Y entre ellos, en cuenta, se llevaron a Lot. Así que ahí va Lot amarrado, sin bienes y sin ovejas, sin nada. Llega un muchacho corriendo a Pensilvania, allá donde Abraham. Oye, secuestraron a Lot. Y aquel ancianito agarra 328 muchachos. Hasta la cifra la da la Biblia. Y le dijeron, vamos a ir a pelear contra 5 reyes. Y yo pensaba, si yo hubiera sido uno de esos muchachos, yo lo hubiera pensado. Porque un viejito me está diciendo, vamos a ir a pelear contra 5 naciones. Pero fueron. Pero ese hombre era un hombre de fe. Un hombre de fe. Y cuando fueron, Dios les dio una maravillosa victoria. Y trajo el botín. Y también trajo a Lot. ¿Sabe lo que pensaba? Que cuando tú haces un acto de adoración a Dios, Dios te va a rescatar tu familia. Si hay un hijo que está rebelde, si hay un hijo que está en adicción, si hay un hijo que está perdido en la inmoralidad, tú tienes un ejemplo en Abraham. Ve por él y pelea la batalla. Y si tú traes un acto de adoración a Dios, Dios te lo va a devolver. Dios le devolvió a Lot. Y ahí lo trajo. Feliz. ¿Y qué hizo Abraham? El rey de Sodoma le dijo, déjame a la gente y te voy a entregar el botín a ti. Y le dijo, no voy a tomar ni una rienda de tu sandalia, para que no digas que tú me has enriquecido. Y aparece ahí el rey de Salem, Melquisedec. ¿Y qué hizo Abraham? Por primera vez en la historia, Abraham le da el diezmo. ¿Cómo supo Abraham del diezmo? ¿Cómo supo? ¿Ah? ¿Escuchó a uno de esos predicadores manipuladores hoy? No. Era porque Abraham entendió mi acto de adoración a Dios. Él me ha dado la victoria. Él me ha entregado a mi sobrino. Y hermano, la Biblia dice que ese acto de adoración que hizo, porque Melquisedec es la figura del sacerdocio de Cristo, eso lo dice el libro de los Hebreos, capítulo 7. Ese acto de adoración, ¿sabe lo que hizo Melquisedec? En el momento que recibió ese diezmo, no era dinero, hermano. El dinero es papel. Hoy lo tiene y mañana, mire, el viernes le pagan y el sábado ya no tiene nada.
Es papel. No se trata de eso. Se trata de un acto del corazón. ¿Sabe qué hizo Melquisedec? Yo me imagino esto. Agarró a Abraham y lo bendijo y puso su mano. Díganme, ¿qué habrá sentido Abraham en ese momento? Una bendición maravillosa, porque Dios había aceptado la ofrenda, porque había sido el corazón de Abraham. Si usted lee la historia, después de ahí, dice la Escritura, porque yo sé que Abraham enseñará mi palabra a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Génesis 18:19. Yo sé que este hombre, este ancianito, me ha honrado. Me trajo su oveja que yo le di. Trajo a Isaac al sacrificio. Y cuando ese hombre iba a poner su puñal sobre él, le dijo: Abraham, detente. Ya vi tu corazón. Ya vi tu corazón. Hay un cordero ahí en el zarzal, ve y tráelo. Esa era la tipología de Cristo. No tienes que hacer esto. Es Cristo la propiciación por tus pecados. ¿Y sabe lo que dijo Dios? Este hombre me teme. Y Dios le dio un título, que es un título que solo Él puede dar. Y llamó a Abraham: eres mi amigo. Eres mi amigo. Usted no puede decir que es amigo de Dios. Él da ese título. Él es mi amigo. Ya no los llamaré siervos, ahora son mis amigos, dijo Jesús. Mis amigos. Y Abraham vino a ser el amigo del Señor, un hombre de fe, porque creyó en esperanza contra esperanza. ¿Tiene que ver con el dinero? No. Tiene que ver con nuestro corazón. El día que Jesús estaba sentado frente al templo, vinieron todos los ricos y estaban dando dinero y dinero. Y aparece una viuda con 2 blancas. Era todo lo que tenía. Cuando usted oye la viuda, no es la viuda de hoy. Las viudas de hoy son muy modernas, hermano. Las viudas de ese tiempo eran verdaderamente sufridas. No tenían oportunidad de trabajar. No tenían una pensión del seguro como ahora. Pero esa mujer dio 2 moneditas. Y Jesús la observó y dijo: ella ha traído más que todos, porque ellos dieron de lo que les sobra, pero ella trajo lo que tenía. Era el corazón. La ofrenda tiene que ver con el corazón. De esto se trata. No es que usted agarre la ofrenda y la envuelva y a veces hasta enrollada la ponen ahí. ¿Ah? Es cuando dice el tiempo de la ofrenda. ¿Por qué hacen eso? Porque no entiende que la ofrenda está ligada a su corazón. ¿Recuerda a Elías? Oh, hermano. Elías, Dios le dijo: escóndete. Y lo mandó a una iglesia, hermano, donde no había nadie. Lo único al que le predicaba eran a 4 cuervos ahí, que le llevaban comida. Era su iglesia, 4 cuervos. Por 8 meses y el estanque se secó. Y le dijo: Elías, ya vi tu fidelidad, te vamos a ascender a la iglesia hoy. Así es que te vamos a mandar donde una viuda, la viuda de Sarepta. Y esa viuda tiene el niño, y el niño el que tocaba el piano quizás. Y hermano, a esa mujer, a esa viuda, si Dios, ¿cómo Dios puede mandar a su profeta a una mujer que tiene una sola comida para su hijo y para ella? Es su única comida. ¿Cómo Dios puede mandarla a ella? ¿A quién quería bendecir Dios? ¿A Elías o a la viuda?
la viuda. Cuando esa mujer le dio lo que tenía al profeta, dice las Sagradas Escrituras que nunca le faltó harina ni aceite a esa viuda. La presencia de Dios vino. Dios hace cosas asombrosas, hermano. Cuando usted siente que no tiene nada, es que Dios se va a glorificar por eso. Si usted hace un acto de adoración a Dios, Él es suficiente para suplir cualquier necesidad en su vida. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar al Señor. Levante sus manos al cielo en gratitud. Padre celestial, cuán grande y maravilloso es tu nombre. Señor, conoces cada parte de nuestra vida y aún nuestra mente. Nuestros corazones no te son ocultos, Señor. Perdónanos, porque muchas veces, Señor, hemos tratado de traer una ofrenda y a veces lo hemos hecho con un corazón completamente equivocado. Pero en esta hora, Dios mío, venimos ante tu trono de majestad. Perdónanos, Señor, nos arrepentimos, porque ahora tú nos has hablado, Señor, de una forma muy directa, para que podamos venir y traer una ofrenda a ti que tenga que ver con nuestro corazón. Te damos gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de traer una ofrenda a ti. Líbranos que traigamos algo que se pueda arruinar rápidamente, como lo hizo Caín. Y el resultado de traer una mala ofrenda fue que su rostro decayó, su semblante cayó y el pecado estaba a la puerta. La protección de Dios se apartó de él y pronto él vino y se convirtió en un vil asesino de su hermano. Y él vivió errante y era perseguido. Y la Escritura escribe como que había entrado a su corazón. Todo entendió el propósito de una ofrenda. Perdónanos, Señor. Perdónanos y ayúdanos con tu Espíritu Santo para comprender, Señor, la santidad y la soberanía de tu nombre. Queremos adorarte y bendecirte por lo que tú eres, Señor. Y te damos gracias en el bello nombre de Jesucristo nuestro Señor. Y el pueblo del Señor dice: amén. Hemos llegado al final de su programa Palabra de Vida. Le invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra próxima edición. Asimismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook Palabra de Vida y en el canal de YouTube del Pastor Francisco Teodoro. Que Dios les bendiga.